Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa, Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, permítenos darte la gloria, el poder y la majestad. Te alabamos, te bendecimos, te ensalzamos, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Porque no hay nada ni nadie mejor que tú. Porque haberte conocido es lo mejor que nos pasó en nuestra vida. Pero darlo a otros a conocer es un verdadero gozo. Bendito seas, Señor, porque estás con nosotros en los momentos difíciles. Bendito seas porque nos has dejado una madre. Bendito seas porque nos has dejado una santa iglesia que nos guía y nos nutre. Permítenos tener el entendimiento para el Concilio Vaticano II. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, recuerden que estamos con el Concilio Vaticano II, con la Constitución Lumen Gentium, capítulo 8, párrafo 63, en la sección de la Bienaventurada Virgen María. Esta es la tercera clase sobre la Virgen María, o la tercera parte del Concilio Vaticano II en la que vamos nosotros. Entonces, el párrafo 63, María como Virgen y Madre, tipo de la Iglesia. La Virgen Santísima, por el don y la prerrogativa de la maternidad divina, que la une con el Hijo Redentor y por sus gracias y dones singulares, está también íntimamente unida con la Iglesia. Como ya enseñó San Ambrosio, la Madre de Dios es tipo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Pues en el misterio de la fe, que con razón es llamada también Madre y Virgen, precedió la Santísima Virgen presentándose de forma eminente y singular como modelo tanto de la Virgen como de la Madre. Miren, mis hermanos, esta es la razón por la cual los protestantes rechazan tanto a la Santísima Virgen María. Porque hay una similaridad entre la Iglesia y la Virgen María, porque las dos son madres. La Iglesia es madre por la razón de que nos nutre, por el bautismo nos nace en Dios y nos crece en Dios para llevarnos a Dios. María Santísima, por ende, es madre de todos por ser madre de Dios, madre de Cristo, y como nosotros somos hermanos adoptivos de Cristo, entonces somos hijos adoptivos de María. Entonces, cuando el protestante rechaza a la Iglesia, rechaza también a la Madre porque ve similaridades. Cuando rechaza a la Madre, rechaza a la Iglesia. Creyendo y obedeciendo, engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, y sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo, como una nueva Eva, que presta su fe exenta de toda duda, no a la antigua serpiente, sino al mensajero de Dios, dio a luz al Hijo, a quien Dios constituyó primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Esto es, los fieles a cuya generación y educación coopera con amor materno. Fecundidad de la Virgen y de la Iglesia, párrafo 64. La Iglesia, contemplando su profunda santidad e imitando su caridad y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, se hace también madre mediante la palabra de Dios aceptada con fidelidad. Pues por la predicación y el bautismo engendra a una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por obra del Espíritu Santo y nacidos de Dios. Miren, la Iglesia tiene una profunda santidad, imitando la caridad de Cristo y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre. Y alguien diría, si la Iglesia cumple fielmente la voluntad del Padre, ¿por qué vemos tantos sacerdotes haciendo cosas como el abuso sexual y entre otras cosas? Pues mis hermanos, no es tan difícil comprender esto. La Iglesia es profundamente fiel
a las enseñanzas de Cristo, a la doctrina de Cristo. Por lo tanto, al escuchar al Hijo, escuchamos al Padre, así que somos profundamente fieles al Padre también. La iglesia. Los miembros de la iglesia, que es distinto, nosotros sí tenemos nuestros pecados y nuestras faltas. Pero no seamos incoherentes, no digamos que porque un padre aquí, un padre allá, un sacerdote aquí, un obispo, lo que sea, obra mal, ya es la iglesia. No. Lo que pasa es que los protestantes lo ven así porque ellos creen que cada uno individualmente es la iglesia. Nosotros no. Nosotros creemos que somos miembros de la iglesia, que somos parte de la iglesia, pero no somos la iglesia. El protestante sí cree que es la iglesia, entonces por eso cuando falla uno de los de la iglesia, entonces ya piensan que la iglesia falló. Pero miren el nivel de hipocresía que hay ahí, porque si falla un miembro de ellos, dicen, no, es que él era un adepto nomás, él no era todavía de la fe. Entonces, como para la iglesia católica, inmediatamente al obrar mal un católico es toda la iglesia, pero cuando son protestantes no es toda la iglesia, es él que se equivocó. Ahí sí lo entienden a su conveniencia. Y es igualmente virgen, que guarda pura e íntegramente la fe prometida al esposo, y a su imitación de su madre, de su Señor, por la virtud del Espíritu Santo, conserva virginalmente una fe íntegra, una esperanza sólida y una caridad sincera. Párrafo 65. Virtudes de María que han de ser imitadas por la iglesia. Párrafo 65. Mientras la iglesia ha alcanzado en la Santísima Virgen la perfección en virtud de la cual no tiene mancha ni arruga, Efesios 5:27, los fieles luchan todavía por crecer en santidad, venciendo enteramente el pecado. Y por eso levantan sus ojos a María, que resplandece como modelo de virtudes por toda la comunidad de los elegidos. Mis hermanos, Dios nos dé la gracia de alcanzar la santidad, de luchar cada vez más por serle fiel a Cristo, de luchar cada día más por alcanzar la santidad, imitando todas las virtudes de María. La iglesia, meditando piadosamente sobre ella y contemplándola a la luz del Verbo hecho hombre, llena de reverencia, entra más a fondo en el soberano misterio de la encarnación y se asemeja cada día más a su esposo. Pues María, que por su íntima participación en la historia de la salvación, reúne en sí y refleja en cierto modo las supremas verdades de la fe, cuando es anunciada y venerada, atrae a los creyentes a su Hijo, a su sacrificio y al amor del Padre. La iglesia, a su vez, glorificando a Cristo, se hace más semejante a su excelso modelo, progresando continuamente en la fe, en la esperanza y en la caridad, y buscando y obedeciendo en todo la voluntad divina. Por eso también la iglesia, en su labor apostólica, se fija con razón en aquella que engendró a Cristo. O sea que a la iglesia, al ver toda esta entrega y toda esta fidelidad a Dios, por lo tanto la iglesia se fija en este perfecto ejemplo de seguimiento a Cristo y la imita. Concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, para que también nazca y crezca por medio de la iglesia en las almas de los fieles. La Virgen fue en su vida ejemplo de aquel amor maternal, con que es necesario que estén animados todos aquellos que, en la misión apostólica de la iglesia, cooperan en la regeneración de los hombres. El culto de la bienaventurada Virgen en la iglesia. Naturaleza y fundamento del culto. Ahora vamos a hablar por qué le rendimos culto a la Virgen María. Párrafo 66. María, ensalzada por gracia de Dios después de su Hijo, por encima de todos los ángeles y de todos los hombres, por ser Madre Santísima de Dios. Ya con eso explicamos todo. Es la Madre de Dios. ¿Cómo no podemos exaltarla? ¿Cómo no podemos amarla, darle culto a la Madre de Dios? Pero bueno, vamos a continuar.
que tomó parte en los misterios de Cristo, es justamente honrada por la Iglesia con un culto especial que se llama hiperdulia. Y ciertamente desde los tiempos más antiguos, la Santísima Virgen es venerada con el título de Madre de Dios, que en griego se dice Theotokos, a cuyo amparo los fieles suplicantes se acogen en todos sus peligros y necesidades. ¿Por qué el protestante no ve esta veneración desde el principio? Porque ellos no tienen principio en el tiempo bíblico. El protestante tiene principio hasta el año 1500. Por lo tanto, ellos no tienen idea que desde el comienzo se le rindió un culto especial a la Virgen María. Por este motivo, principalmente a partir del Concilio de Éfeso, ha crecido maravillosamente el culto del pueblo de Dios hacia María en veneración y en amor, en la invocación e imitación, de acuerdo con sus proféticas palabras. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí maravillas el poderoso. Lucas 1, 48, 49. Si quizás la Virgen María haya dicho esto en estos tiempos, dijera: todas las generaciones me llamarán bienaventurada, menos los protestantes. Pero bueno, no estamos en estos tiempos, así que no dice así. Este culto, tal como existió siempre en la iglesia, a pesar de ser enteramente singular, se distingue esencialmente del culto de adoración tributado al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, y lo favorece eficazmente, ya que las diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios que la iglesia ha venido aprobando dentro de los límites de la doctrina sana y ortodoxa. Miren nomás, otra vez. Y lo favorece eficazmente, ya que las diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios que la iglesia ha venido aprobando dentro de los límites de la doctrina sana y ortodoxa, de acuerdo con las condiciones de tiempos y lugares y teniendo en cuenta el temperamento y manera de ser de los fieles, hacen que, al ser honrada la Madre, el Hijo, por razón del cual son todas las cosas, Colosenses 1, 15 al 16, y en el que el plugo al Padre eterno que habitase toda plenitud, Colosenses 1, 19, sea mejor conocido, amado, glorificado y que a la vez sean mejor cumplidos sus mandamientos. Miren, o sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Que cuando nosotros hacemos un culto verdadero, un culto ortodoxo, un culto bajo los parámetros de la doctrina de la Iglesia Católica, por naturaleza, esta veneración a la Virgen María nos va a llevar a quien verdaderamente debemos adorar, que es a Cristo. Nos va a llevar a seguir y cumplir los mandamientos de Cristo. Pero ¿qué sucede muchas veces entre los católicos? Que según muy marianos, pero narcotraficantes, muy marianos, pero adoran a la niña blanca que es satánica, muy marianos, pero con odios en el corazón, muy marianos, pero con rencores entre la familia. ¿De qué sirve esa veneración a la Virgen María? De nada, solo más de ofensa, de hipocresía. Entonces, la veneración a la Santísima Virgen María nos debe de acercar, de arrimar a Dios. Todo culto mariano que no te lleve a un encuentro personal con Jesucristo es falso. Todo culto mariano que no esté dentro de los parámetros de la doctrina de la iglesia y de su ortodoxia es falso. Todo culto mariano que no me lleve a un cambio de vida, a una conversión de vida hacia Cristo, es falso. Todo culto mariano que me lleve simplemente a rezos al estilo La Rosa de Guadalupe, que es un programa muy anticatólico, es falso. ¿Por qué digo anticatólico? Porque desfigura por completo no solo la devoción a la Virgen María, pero también desfigura por completo el lugar de la Virgen María.
Ahí lo presenta como algo mágico que cambia las cosas mágicas sin que la gente se acerque a Dios, y no trabaja así. Ella misma dijo, hagan todo lo que Él les diga. Y tanto católico que ve esa tarugada de programa. Entonces abramos los ojos. Si la devoción de la Virgen María no me lleva a los pies de Jesucristo y cumplir sus mandamientos, es falsa esa devoción, por bonita que se vea. Por ejemplo, los tradicionalistas que se basan a las apariciones de Fátima en el tercer secreto de Fátima para descalificar al Papa, a la Iglesia, falsa esa devoción. Está hueca, muerta, vacía. Pues bien, mis hermanos, hasta aquí terminamos el día de hoy. Primero Dios, continuaremos mañana. Un fuerte abrazo y la paz del Señor. Que tengan un bendecido día del Señor.